Si, dado que lo que está ocurriendo con la economía, que venía o viene en recesión ya de hace casi 2 años, se suma ahora este problema inédito que no nos había tocado nunca afrontar, que es el de una pandemia y cómo afecta a la economía, en realidad afecta a toda la economía. Y entonces nos distribuimos los temas para comenzar desde lo externo, desde la economía mundial, a lo interno. Por eso va a comenzar Gustavo Reyes con el tema internacional, también ya enfatizando en el posible impacto en Argentina. Luego Juan Manuel con los temas agroindustriales, cómo afectan las exportaciones al sistema agroindustrial. Yo, Marcelo, voy a tratar sobre el sector público, lo que va a pasar, lo que ya pasó en marzo y lo que puede pasar en abril con las cuentas fiscales, porque eso a su vez repercute en la necesidad de emitir dinero. Ya van a ver que ahí tenemos un problema bastante importante. Y finalmente Jorge Vasconcelos va a tomar el tema mío, le va a agregar lo de la deuda, la discusión por la deuda, y se va a terminar de referir a la economía argentina, ya con todos los condimentos anteriores puestos. Por eso ahora le doy la palabra a Gustavo Reyes, desde Mendoza, por el tema internacional. Bueno, no sé si están viendo ahí la pantalla, a los que no saludé, buen día a todos. Bueno, vamos a tratar de hacerlo interactivo, estamos todos aprendiendo, así que desde ya disculpas alguna improlijidad. Bueno, ese mapa que vemos ahí son los contagiados por el virus, el coronavirus, hace exactamente un mes atrás. Eran poquito menos de 100.000 infectados y una tasa de mortalidad cercana al 3%, 3,4%. Hoy, un mes después, de los 100.000 pasamos a 1.000.000, subió la tasa de mortalidad a casi un poquito más del 5%. Fíjense el mapa, la verdad que se ha cubierto del mundo en solamente un mes. La tasa a la que están creciendo está entre el 8, los infectados, 8% diario y 10% diario. Imagínense ustedes, para tomar dimensión de esto, si toman una deuda a esta tasa. O sea, claramente la deuda sería totalmente explosiva, y ese es el problema de la pandemia. Si uno saca cuentas, la cantidad de infectados y la cantidad de muertos se duplican por semana a este ritmo. O sea, el ritmo que ha habido en un mes, en el último mes, ritmo promedio, cada semana se están duplicando los infectados y los muertos. Vamos al tema que sabemos un poquito más. Bueno, del otro la verdad que no sabemos nada de salud, de esto sabemos algo, que es la economía y sus efectos. Bueno, este shock, la verdad que, el coronavirus es un doble shock para la economía. Por un lado, contrae fuertemente la oferta de bienes y servicios, cierre de empresas, trabajadores que no pueden ir a sus empresas, a sus trabajos, disrupción de la cadena productiva, y al mismo tiempo que se contrae la oferta, también produce un fuerte desplome en la demanda. O sea, la gente, como si está en cuarentena, no puede comprar, si está enfermo tampoco. Todos tenemos un miedo enorme, y cuando hay mucho miedo la gente consume muchísimo. Y los efectos están relacionados básicamente con este doble shock al mismo tiempo. Claramente la economía del mundo va a un proceso recesivo, enseguida vamos a ver los numeritos, y además de esto, decíamos recién que la gente tiene mucho miedo, los mercados financieros tienen mucho miedo, y cuando tienen mucho miedo van a mercados más seguros. Entonces la plata está saliendo de los mercados emergentes. Entonces esta salida de capitales de los mercados emergentes, y en realidad de la mayoría de los mercados de acciones, vamos a ver, produce un efecto de riqueza negativo, porque hace caer el precio de los activos y la gente pasa a ser más pobre porque tiene menos riqueza. Al mismo tiempo, sube la prima de riesgo de todos los países emergentes, y obviamente si van todos a comprar dólares, se van al mercado americano, lo que se fortalece en el mundo es el dólar, y los precios de las monedas bajan, es decir, el dólar sube en la mayoría de los mercados.
comercio internacional se desploma, y al ritmo de eso, al ritmo de todos estos efectos, también caen los precios de las commodities. Vamos un poquito a los números. Esta es una encuesta llevada a cabo en muchísimos países, donde se le preguntan a los gerentes generales qué esperan para los próximos meses de las ventas. Acá tenemos el promedio mundial. Miren la línea verde solamente. La caída que tiene en el último mes es muy importante, no tan fuerte como resultó en el 2009. Vamos a ver después si esta expectativa se valida o no con los pronósticos de los economistas. Ritmo que caen estas expectativas, los bancos centrales, para ayudar, para lubricar este proceso, han bajado muy fuerte la tasa de interés, que son los bastoncitos de estos naranjas que estamos viendo. Estate atenta al teléfono. ¿Y probaste en el reunión? Sí. Esto mismo, que pasa en promedio en todo el mundo, lo podemos ver en las principales economías del mundo. Miren, ahí está Japón. Fíjense la correlación. La encuesta es la línea naranja. Perdón, la encuesta es la línea azul, que cae fuertemente. Y la línea naranja es la evolución del PBI. Bueno, claramente tiene una alta correlación. No hay datos del PBI todavía, pero sin duda China ha caído muy fuerte en el primer trimestre y parte del segundo. En Japón pasa exactamente lo mismo. Si uno va a los países más grandes, o dos de los países más grandes de Europa, Alemania y Francia, ve algo bastante similar. Fíjense, en el caso de Francia, mayor inclusive de lo que fue la caída del 2009. En el caso de Alemania, un poquito menor. Y si vamos al otro de los países grandes, el principal del mundo, Estados Unidos, vemos una caída también muy fuerte en estas expectativas. Y yendo a índices concretos, no hay tantos, porque la verdad que, como veíamos al principio, esto se expandió muy fuerte en el último mes, entonces muchos datos no hay, pero sí hay un dato que es realmente alarmante, que es la cantidad de subsidios pedidos para la gente que sea desempleado, que empiece a estar desempleado en Estados Unidos. Miren, la serie partimos de 1970 y en el último mes tiene un salto realmente impresionante, los pedidos de desempleo en Estados Unidos. El otro efecto que habíamos dicho era que la gente se iba a comprar básicamente bonos americanos y salía de la mayoría de los mercados. Acá tenemos la tasa de interés en Estados Unidos. Este era el dato de ayer, más o menos está en 0,6% anual. Es decir, Estados Unidos se puede endeudar a 10 años a menos del 1% anual, a 0,6%. Esta es la tasa más baja que ha habido en la historia en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Que le sobra financiamiento porque el mundo tiene pánico, se saca de encima a todos y compra estos activos que al menos para el mercado son bastante seguros. Esta salida de los activos financieros lo que ha producido es unas caídas en la bolsa muy importantes. Fíjense, tanto en los emergentes como los avanzados la caída es estrepitosa. Y esto hace que los tenedores de estas acciones, bueno, obviamente se sientan más pobres y por eso era el efecto riqueza negativo que decíamos recién y que profundizaba un poquito más la recesión. Ahora, no solamente la gente está saliendo de las bolsas, de las acciones, sino también de los bonos, sobre todo de los bonos emergentes. Están vendiendo bonos, entonces el precio de estos bonos el precio de estos bonos se desploma, y cuando se desploma el precio de estos bonos, pues nadie los quiere comprar, empieza a subir la prima de riesgo de los emergentes, que fíjense, en cuestión de un mes casi ha duplicado. Esta es la prima de riesgo del promedio de los emergentes. Estaba en 300 y hoy más o menos estamos en 550. Es decir, en menos de un mes se ha duplicado la prima de riesgo. Y obviamente, como todos están comprando dólares, lo que decíamos al principio, el dólar, fíjense que ha subido en la mayoría de los países. El único, más o menos, que no ha tenido grandes cambios ha sido Japón, pero hasta el euro ha subido un poquito, y en los países emergentes esto es muchísimo más. El otro efecto es el desplome o la caída en los precios de las commodities. Acá tenemos las commodities más representativas de Argentina.
fíjense, salvo trigo, soja y maíz han caído, pero si uno pone esto en un contexto general de todas las commodities, bueno, lo que vemos es que en general los precios de las commodities, que son alimentos, son las que menos han caído. Inclusive, bueno, como el caso del trigo, han subido un poquito, también el arroz, la carne. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, con lo que los economistas llamamos elasticidad de ingreso, que es cuán sensibles son los bienes a cambios esperados en el ingreso de la población. Por supuesto, todo lo que es divertimento es mucho más sensible que los alimentos, entonces, ante un panorama recesivo, si bien la gente consume menos alimentos, esto no cae en tanto como con el resto de las actividades. Por eso, de alguna forma, Argentina, si bien los commodities son muy importantes, al ser la mayoría de los commodities alimentos del mundo, el impacto no es tan fuerte. ¿Qué está haciendo el mundo para amortiguar este doble shock económico? Bueno, la verdad es que nadie sabe, al menos por ahora, cuándo esto va a terminar. Lo que sí se sabe es que como el origen de esto es un virus y todos los virus tienen un ciclo, esto debería ser un problema transitorio. Dado que es un problema transitorio, bueno, justamente para este tipo de shocks, para este tipo de problemas, es que uno siempre aconseja ahorrar en las épocas de vacas gordas, en las épocas buenas, para justamente afrontar este tipo de dificultades. ¿Quiénes son los que han hecho esto? Miren, acá tenemos un cuadrito donde vemos el ahorro tanto del sector privado como del sector público para todo el mundo, y de acá salen 4 cuadrantes y vamos a ver cuáles son los países que han estado ahorrando en los últimos 5 años para un poquito tratar de llevar mejor el fenómeno que está ahora. Miren, lo que tenemos en los ejes, acá tenemos el ahorro neto del sector privado, el superávit privado, y acá sería el superávit del sector público, el ahorro neto del sector público. En este primer cuadro vamos a poner los países que han ahorrado tanto en el sector privado, que ha ahorrado el sector privado, pero no el sector público, es decir, tiene déficit del sector público. En el segundo cuadrante van a estar los países que han desahorrado tanto vía el sector público como el sector privado. En el tercero, los que han ahorrado desde el sector público, pero han desahorrado en el sector privado. Y en el cuarto van a estar los que han ahorrado los dos sectores, es decir, han tenido superávit tanto el sector público como el sector privado. Okay. O sea que, sin duda, los que estén en este cuadrante de acá van a ser los que están en mejores condiciones de sobrellevar el shock, porque ahorraron en las épocas relativamente mejores que ahora, y los que están acá van a estar los más complicados. Bueno, ¿Argentina dónde está? Bueno, Argentina está acá. Claramente el sector público no ahorró, pero sí el sector privado. ¿Cómo ahorró el sector privado? Y la fuga de capitales que hemos visto durante todo este tiempo. O sea, el sector privado de Argentina ha estado ahorrando, por supuesto, fuera del país, pero ha estado ahorrando, entonces claramente tiene una situación que el sector privado en realidad podría amortiguar mejor el shock que el sector público. Lo que pasa es que dentro de ese promedio del sector privado sí hay mucha gente ahorrando, pero como mucha gente ha tenido muy pocos recursos y venimos ya de 2 años de recesión con caída de salarios, bueno, también hay mucha gente que ha también estado desahorrando. El promedio ha ahorrado, pero hay mucha gente que no ha podido hacerlo. ¿Quiénes están acá? O sea, en el sector donde hay superávit del sector público y déficit del sector privado, poquísimos países. ¿Quiénes son los países que han ahorrado tanto en el sector privado como en el sector público? Bueno, los esperados, digamos. Acá está Alemania, está Corea, está Hong Kong, está Suecia, está Suiza, Singapur, Kuwait, Qatar. Estos son los países que de los últimos años han guardado recursos tanto en el sector público como en el sector privado. ¿Quiénes están acá? Los países que más complicados están. Bueno, acá hay muchos países, la mayoría pequeños, y que están en enormes problemas, pero hay 2 que sorprenden, Estados Unidos e Inglaterra. ¿La van a pasar muy mal? Bueno, por ahora la verdad es que no, porque si bien estos países han estado desahorrando, como el mundo, como todos estos países que están acá, le prestan sin problema, y vimos la tasa
y un poquito más alta, pero prestan una tasa muy baja, la verdad es que tienen acceso al crédito tanto Estados Unidos como Inglaterra, o sea que a pesar de estar en este cuadrante, tienen posibilidad de amortiguar el shock. ¿De qué magnitud son los estímulos fiscales que están armando los gobiernos para amortiguar la crisis? Bueno, esto es muy cambiante porque, como estamos viendo acá en Argentina, que todos los días salen nuevas medidas, bueno, el mundo también está pasando eso, entonces estas estimaciones están cambiando todo el día. Acá pusimos algunos países, pero fíjense, hay dos tipos de impulsos fiscales. Uno, básicamente mayor gasto público, y el otro, que no es menor, es sostener al sector privado, sostener a la vía diferimientos de recaudación. Y en muchos casos estos diferimientos de recaudación son inclusive mucho más potentes que el aumento del gasto público. Y llegan a ser muy fuertes, fíjense en Alemania, en Italia. ¿Okay? La gran pregunta acá es si esta respuesta para sostener la economía de los distintos gobiernos es suficiente o no. Bueno, miren, acá tenemos la evolución del crecimiento económico del mundo desde 1980 hasta ahora. Lo que se espera es que esta recesión va a ser inédita, ¿sí? No tenemos estimaciones confiables muy buenas de aquella recesión en todo el mundo allá en los 30, pero sin duda la recesión del 2020 va a estar compitiendo con esa recesión de los años 29, de los años 30, y va a ser bastante más fuerte probablemente que lo que experimentamos hace 10 años, allá por el 2008-2009. ¿Qué se espera para los grandes países? En promedio la economía va a caer. Ahora, ¿qué les va a pasar a los países más avanzados? Bueno, miren, acá tenemos lo que se esperaba a fines de febrero que pasara con el mundo y con los principales países del mundo. Fíjense que nada terrible se esperaba. Si estas estimaciones ahora la actualizamos a marzo, fíjense que todos caen, algunos en niveles muy significativos. 6 puntos del PBI son caídas récord en la historia de varios de estos países que están acá. Es decir, estamos frente a un problema, si bien transitorio, de enorme caída en el PBI de las economías principales. No todos están en la misma situación, sobre todo en la dinámica de esto, dado que se espera que la salida de Estados Unidos y de China sea relativamente rápida, a diferencia de la salida que tengan los países pertenecientes a Europa, que se espera que sea mucho más lenta. En términos de letras, probablemente la salida de Europa sea más en términos de una U, o sea, caída y después con un aumento leve, y China y Estados Unidos no en términos de V corta, porque sería una salida demasiado rápida, pero sí mucho más parecido a la V corta que a una U con una panza muy, muy larga. ¿Qué esperamos para nuestro barrio, América Latina? Bueno, acá tenemos las tasas de crecimiento esperadas. Fíjense que recesión en los principales países de América Latina, acá está el promedio de América Latina cayendo casi 5%, México y Brasil entre el 5 y el 6%, Chile cayendo 5%, son cifras muy, muy importantes de caída. Ahora, ¿qué pasó? Hemos visto que tanto en el mundo, tanto en los países grandes como en los países de América Latina, esto no se esperaba. El famoso cisne negro apareció y en menos de un mes cambiaron todos los pronósticos. Ahora, este cisne negro inesperado, ¿a quiénes le pega más o dónde se deterioraron más los pronósticos? Bueno, si uno mira la diferencia entre los pronósticos entre febrero y marzo y saca la diferencia, fíjense que la reducción del crecimiento esperado en Latinoamérica en promedio es bastante más alto, casi 2 puntos más que el mundo. ¿Qué le pasa a América Latina que se deteriora más que el mundo? Bueno, cosas bastante conocidas por todos, digamos. Muchos de los países de América Latina tienen alta dependencia a los commodities, tiene una elevada informalidad en el mercado laboral, poca infraestructura sanitaria,
y también escasos ahorros para afrontar la crisis. Con esto voy terminando, pues la idea era dar un pantallazo muy rápido y después Marcelo, Jorge y Juan van a hablar de Argentina. Déjenme mostrarles cómo está Argentina respecto a los principales países de Latinoamérica y al promedio de Latinoamérica, cómo está preparado para afrontar esta crisis. Bueno, este es un estudio de la gente de The Economist, donde toma siete ítems. El primero es, ¿qué tan rápido fue la contención? El segundo es, digamos, dado el cierre de la economía, dado este confinamiento, bueno, ¿qué porcentaje de la economía va a sufrir mucho? El tercero es la dependencia del precio de los commodities. El cuarto es la capacidad de respuesta que tenga el sistema de salud. No sé si acá me falta un quinto, ya lo vamos a ver. Y después, ¿qué puede hacer el gobierno o qué va a hacer el gobierno desde el punto de vista fiscal y qué capacidad tiene de hacerlo mediante endeudamiento? El número mejor en todos los casos es el 1 y el peor es el 5. Empecemos con el primero, miren. Rapidez en la contención. Bueno, Argentina está bastante mejor que el promedio de América Latina. Chile y Perú nos ganan, mejor que nosotros, no tanto porque la Argentina tomó medidas de cierre de la economía, de cierre de los comercios, de confinamiento muy rápido, al igual que de sus fronteras, pero la diferencia con Chile y Perú es que han avanzado muchísimo más rápido en el testeo de la población para ver si los sospechosos están infectados o no. Pero relativamente al promedio de Argentina no está tan mal. Al promedio de Latinoamérica no está tan mal. La posible disrupción, bueno, ¿qué tomamos acá? Bueno, la mayoría de los sectores que se cerraron, pensemos un poquito, tienen mucho que ver con los servicios comerciales, básicamente. Bueno, entonces tomamos el porcentaje de servicios en términos de la economía, mejor dicho, del estudio de Economist lo toma. El 1 sería el que tiene menor porcentaje de servicio, entonces sufre menos esta especie de confinamiento. Bueno, acá estamos a niveles muy parecidos, apenas un poquito mejor que el promedio de América Latina. ¿Okay? Y de nuevo, y muy parecido a Chile, Perú y Colombia. Dependencia de commodities, bueno, acá estamos un poquito menos de dependencia de commodities respecto del promedio de Argentina, lo cual es una buena noticia. Capacidad de respuesta del sistema de salud, este es un índice del Health Security, del Global Health Security, un instituto internacional que lo lleva. Acá vemos que nuevamente Argentina está un poquito mejor que el promedio. Toda América Latina está mal, y por eso era una de las causas que vimos que caía en el mundo. Ahora, dentro del barrio nuestro de América Latina estamos un poquito mejor que el promedio. El quinto, que me faltaba, que es importantísimo, el tema de informalidad laboral. Fíjense que estamos igual que el promedio, o sea, un promedio altísimo en el mundo. Bueno, Argentina está igual que el promedio de América Latina. Claramente los mejores son Chile y Uruguay, que tienen mucha más informalidad, es decir, tienen mucha menos gente que asistir, porque se quedan absolutamente sin trabajo, sin nada. El sexto, ¿no? Sí, es el estímulo fiscal. Bueno, acá, de nuevo, esto está medido como porcentaje del PIB y son las estimaciones de la gente de The Economist. Acá fíjense que el estímulo fiscal que implementaría Argentina sería bastante mayor que el promedio de América Latina. Acuérdense que mientras esto era más chico, era mejor para amortiguar la crisis. El más potente de todos, sin duda, Chile. Y uno se preguntará, bueno, ¿con qué lo va a hacer esto? Bueno, Marcelo va a hablar bastante de esto, pero fíjense en el grado de endeudamiento. Bueno, en el grado de endeudamiento somos uno de los peores, digamos, junto con Brasil y también Uruguay, que está bastante endeudado, pero nosotros estamos a punto del default. Las posibilidades de endeudamiento para hacer este estímulo fiscal claramente son cero. Por lo tanto, después lo va a desarrollar mucho más, seguramente Marcelo. La mayoría de este estímulo fiscal va a provenir de emisión monetaria. Entonces, si bien vamos a tratar de hacer esto, rápidamente vamos a tener un problema inflacionario que
son las consecuencias negativas seguramente que vamos a tener y a fin de año la vamos a estar observando. Bueno, hasta acá mi presentación, los dejo creo que con Juan, después volvemos en las preguntas. Muy bien, muchas gracias, Gustavo. ¿Quién continúa entonces? ¿Juan Manuel? Hola, sí. Perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, hola a todos, ¿cómo están? La idea, bueno, era hablar 5 minutitos, algo rápido, sobre algunas cuestiones vinculadas al sector exportador y a la campaña agrícola que está en curso. No es una presentación completa, por supuesto, ¿no? Algunas cositas que estamos viendo. En lo que es el sector exportador, bueno, estamos hablando de las actividades que están enfocadas en el negocio de vender afuera, o empresas, en algunos casos muy enfocadas, otros que, bueno, es parte del modelo de negocio de cada actividad o empresa. Y hay algo que Gustavo ya comentara, lo que estamos viendo es que el sector exportador también va a tener problemas, está teniendo problemas, ya sea por restricciones sobre la oferta propia, es decir, hay actividades que sabemos que hoy no están autorizadas a operar, están con cuarentena obligatoria. Hay otras actividades que sí están pudiendo trabajar con cierta normalidad, pero tampoco están a ritmo normal, porque, bueno, están aplicando protocolos para contener los problemas de contagio, o en algunos casos ya han tenido algún contagio y por lo tanto han tenido que ir hacia aislamientos, tal como lo prevé el marco regulatorio. Y además de las restricciones sobre la oferta propia, es decir, si puedo o no puedo producir y a qué ritmo, están las restricciones de la demanda que pone la demanda externa, así que ponen los clientes, o el problema que ya bien mostró Gustavo. ¿Sí? El menor nivel de actividad económica en el que está entrando el mundo. Por caso, a ver, una empresa cordobesa podría estar habilitada para producir, un autopartista, por ejemplo, pero hoy probablemente no encuentre sus clientes en las terminales de Europa o de algunas otras regiones, porque esas terminales, esas actividades están también sufriendo restricciones, así que la demanda se frena, bueno, pérdida de empleo, caída de ingresos, restricciones logísticas, los puertos en general se han complicado todos, han bajado su ritmo de operación, ya voy a mostrar algo para Argentina. Hay restricciones financieras también que están apareciendo, hablando con exportadores, nos comentan que clientes que habitualmente no les pedían financiamiento, hoy les están pidiendo financiamiento. En algunos casos se puede dar ese financiamiento, en otros no. Cada empresa evalúa la situación de su cliente y también las posibilidades financieras que tiene para dar ese financiamiento, por la cuestión de la incertidumbre en general. En una aproximación rápida, a ver, uno diría que el 40% de las exportaciones de Argentina están complicadas. ¿Sí? Hay sectores, bueno, básicamente industriales, ¿sí? También he puesto la minería. La minería estuvo con problemas hasta hace unos días. Hoy hay un decreto que fue publicado que va a liberar esa actividad de la restricción, vamos a ver, pero bueno, no solo influye la restricción local, sino también la demanda externa que en general está debilitada. Y afortunadamente, si se quiere, en el caso argentino, nuestro perfil exportador está muy enfocado en alimentos, materias primas agrícolas, 60% aproximadamente de nuestras exportaciones tienen que ver con muchas de las cadenas de base primaria que conocemos, y bueno, eso creo que es una ventaja hoy. Si hay algo que los países van a cuidar, es, bueno, que no falte el alimento, y eso para los exportadores para los exportadores de alimentos es claramente una posición de ventaja.
Les decía que se está viendo ya un poco esta diferencia respecto a lo que está pasando en las distintas actividades y productos en los puertos. Acá, ejemplo de Argentina, dos puertos que mueven básicamente contenedores y vehículos. Puerto de Buenos Aires, puerto de contenedores básicamente, ha caído un 70% la cantidad de barcos con los que están operando en lo que va de marzo. Y en Zárate, que es básicamente, en realidad mueve contenedores, pero también fue pensado como un puerto para mover vehículos en el Mercosur, básicamente con Brasil. También la caída es muy fuerte, 60%. Mientras que si uno va a los puertos graneleros, por ejemplo San Lorenzo o Rosario, se ve que el nivel de actividad ha bajado, está bajando. La pandemia también les llega, pero no es un salto abrupto como veíamos en el caso anterior, sino es una tendencia de deterioro. Que se explica por, bueno, los miedos que existen en el caso de trabajadores de puertos, de contraer la enfermedad. Eso está haciendo que las empresas hayan tenido que bajar el ritmo, entran menos barcos, pero bueno, más allá de esto, que es una aproximación imperfecta, acá no tenemos en definitiva el tamaño de los barcos o algunos datos adicionales necesarios, muestran que los graneles y alimentos están yendo bastante mejor que el resto. No sé si se está viendo bien el tema de estas diapositivas. Sí. Bueno, yendo ya al sector exportador más importante que tiene el país, que tiene que ver con las cadenas de base agrícola, soja y todos sus derivados, y bueno, cereales, etcétera, que arrancan con la cosecha. La cosecha es el inicio de todo y es la clave. Bueno, acá las últimas proyecciones hablan que la cosecha va a tener un buen nivel. Venimos de un ciclo récord que fue el pasado, pero este año vamos a tener una buena campaña, ¿sí? Esta es la última estimación. Estamos transcurriendo la cosecha, más avanzado en algunos cereales que en otros. Bueno, en algunos otros casos ya terminó. Pero sería, si esto se va confirmando, si no tenemos problemas climáticos en las próximas semanas, estaríamos frente a un buen ciclo. Y la otra cuestión clave, bueno, la cosecha está avanzando con muchos problemas logísticos, ¿no? Problemas operativos, logísticos. Ahí, bueno, les dejo algunas que están vinculadas a restricciones sobre el movimiento de prestadores de servicios o de transportes, etc. Es decir, la cosecha va a ser probablemente un poco más lenta, el transporte de los granos hacia destino va a ser más lento. Pero bueno, no, creo que eso se corrige y dentro de todo son problemas menores en relación a otros que estamos teniendo. Y el otro, le decía, la otra cuestión clave son los precios internacionales. Los precios un poco resumen las condiciones de oferta y demanda. Y ahí Gustavo Reyes les mostró algunas cositas, yo profundizo un poquito. El tema de los factores, hoy tenemos un factor que claramente presiona los precios hacia abajo, y que tiene que ver con la crisis, la caída de actividad en general, pero tenemos algunos otros factores que están sosteniendo los precios, que están haciendo que en el caso de commodities agrícolas, que es la base, insisto, de nuestras exportaciones, estén resistiendo, y ahí aparece, son distintos. La recuperación de China. China está empezando a traccionar nuevamente. Ya voy a hacer un comentario adicional.
Están apareciendo también políticas defensivas de algunos países exportadores, están limitando sus exportaciones con cupos, el caso de Rusia, por ejemplo. Eso hace que disminuya la oferta que se comercializa y, bueno, es una oportunidad para los países que no apliquen esas restricciones. Después se están viendo adelantos también de compras, eso ayuda también a sostener. Los países importadores están temiendo por una mayor complicación en la pandemia y por ende están adelantando algunas compras, están estoqueando, elevando sus niveles de stock, eso ayuda a sostener los precios. Y por el lado, bueno, de los factores bajistas, ya el más importante, lo comentó Gustavo, yo le agregaría algo vinculado a petróleo y biocombustibles para el mercado de granos, sobre todo algunos cereales. Un petróleo barato es un problema por el lado de los biocombustibles. Ya voy a hacer un comentario adicional. Y bueno, la producción en Sudamérica, que ha sido buena también, dentro de todo es un factor bajista. Pero si uno va y mira los precios de este año con los del año pasado, en los mercados de referencia importantes, por ejemplo, soja en Brasil, que hoy es un exportador líder, maíz y trigo en el Golfo de México, nota que en algunos casos estamos abajo. Fíjense, soja, maíz, la línea roja. Estamos abajo que el año pasado, pero estamos hablando de 5% abajo, la caída no es tan significativa, al menos en comparación con lo que han caído otros productos. Y soja, puede sostenerse y hay que darle la posibilidad que China empiece a acelerar, así que ahí quizás tenemos una señal de optimismo. En maíz el problema viene más por el lado de los biocombustibles, lo que les comentaba antes. En Estados Unidos una parte importante del maíz va a la producción de etanol, y a estos precios del petróleo es un problema. Además está cayendo mucho el consumo de combustibles por los aislamientos, ya sean los que son obligatorios o los voluntarios. Entonces eso hace que caiga la demanda vinculada a ese destino. Y trigo, fíjense que ha subido en los últimos días, y eso tiene que ver con las restricciones que están poniendo algunos países exportadores. Entonces, si bien hay causas generales que uno diría que son bajistas, después hay que ver lo que puede suceder en cada mercado, sobre todo en relación con algunos países que son claves. En soja, China; el maíz es muy importante, Estados Unidos; y en trigo, por ejemplo, países de Europa del Este como Rusia, Kazajistán, que estas políticas que están aplicando, bueno, beneficia al resto de exportadores porque hace sostener los precios al disminuir la oferta disponible a nivel global. Así que, resumiendo la cuestión agrícola, la cadena agroindustrial exportadora más importante, creo que a partir de una buena cosecha y de precios que dentro de todo están resistiendo, me parece que es un sector que mejor va a resistir y va a atravesar la pandemia. ¿Sí? De mi parte, esto es lo que quería decir. Gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel. Manuel. Seguimos ahora con el sector público. ¿Cómo entra aquí el sector público en la pandemia y en la recesión que ya traíamos de antes? Recuerden que el año pasado el año terminó con un déficit fiscal primario de 0,4% del Producto Bruto Interno. Entonces vamos a ver qué puede pasar, no tanto en el año, sino lo que está pasando en marzo y en abril, donde en abril, quizás mayo, se concentra el mayor efecto económico de la pandemia, lo cual no quiere decir que después se terminen los problemas, pero sí esta parte de la cuarentena y del confinamiento social se supone que no debería exceder de abril, que es uno de los problemas que estamos teniendo para la economía, que la gente no pueda trabajar. En abril, para el sector público va a implicar que
aumente el gasto público en forma considerable. Estamos calculando en este momento, porque cada día hay novedades, que puede aumentar 20% el gasto público nacional en abril por las compensaciones que el Estado está haciendo a los que pierden con la crisis. Empezó con la UH y con los jubilados, siguió después con los trabajadores independientes, el ingreso familiar extraordinario, ya más recientemente ayudas para pagar salarios. Desde el punto de vista fiscal, eso podría implicar que en abril aumente el gasto público nominal respecto de marzo en un 20%. A su vez, los ingresos. Ya veníamos en recesión. Se agrega la cuarentena, el hecho de que no se pueda trabajar en vastos sectores. Se agrega que con menor actividad aumenta el incumplimiento. Para pagar salarios no se pagan los impuestos. Por eso pensamos que va a haber un retroceso muy fuerte de la recaudación en los 3 niveles de gobierno, que puede estar en torno al 30% nominal respecto del mes previo, de marzo. O sea que en abril podría estar aumentando 20% el gasto público y cayendo 30% la recaudación de los impuestos. Eso a nivel nacional. Una situación similar en las provincias, solo que en las provincias no aumentaría o no debe aumentar tanto el gasto público porque no están las provincias a cargo de muchas de las ayudas que sí le toca hacer al gobierno nacional. ¿Qué implica esto? Recién les dije que el año pasado hubo un déficit primario en el Estado a nivel nacional de 0,4% del PIB. Si nos atenemos solamente a abril de este año en un mes, el déficit del mes, respecto de la producción del mes, no de la de todo el año, sino del mes de abril, sería un déficit fiscal primario de 16%. 0,4% el año pasado, todo el año, 16% en abril. Por supuesto que no todos los meses de este año van a ser como abril. El déficit fiscal no va a ser 16% en el año, pero probablemente esté en torno al 3%, contra 0,4% el año pasado. Pero esto hay que mirarlo todos los días cómo evoluciona, hay nuevas medidas y vemos qué pasa también con la recaudación. Entonces, la nación con un déficit fiscal mucho mayor en abril que en meses previos. Las provincias y los municipios también, porque se les cae la recaudación. Entonces las provincias y los municipios están reclamando asistencia financiera a la nación. Si eso no existe, están amenazando algunas de ellas con la emisión de cuasimonedas. Como recordarán, en el año 2001, muchas provincias emitieron un bono que se podía transar, realizar transacciones en el mercado, comprar alimentos, pagar los impuestos, por eso le llamaban una cuasimoneda. Ya hay varias provincias que están pensando, y en algunas de ellas incluso enunciándolo a los medios de comunicación, como la posibilidad de emitir cuasimonedas si no reciben ayuda del gobierno nacional. Poniéndolo en números. Por ejemplo, en febrero, la necesidad de financiamiento que tenía el sector nacional era de 27.000 millones de pesos, en abril puede ser de 252.000 millones de pesos. Además de los servicios de la deuda en pesos que vencen, y que una porción de ellos no se consigue financiamiento en el mercado. También hay que conseguir financiamiento para eso. ¿De dónde va a salir el financiamiento? Como dijo Gustavo hace un rato, es un país que no tiene acceso al endeudamiento y que no acumuló nunca un ahorro previo, el famoso fondo anticíclico. De paso les digo que útil hubiese sido si hoy tuviéramos un fondo anticíclico. Cambiaría absolutamente la forma de analizar este problema. Se va a financiar con la emisión monetaria, ya se lo está haciendo, y eso se va a agravar durante abril, durante mayo, la emisión monetaria que haga el Banco Central para asistir a la nación, al gobierno nacional, y muy probablemente también a las provincias y los municipios, porque de lo contrario, estas van a emitir cuasimonedas. En abril estarían faltando en los 3 niveles de gobierno cerca de 600.000 millones de pesos de financiamiento. Si se emiten esos 600.000 millones de pesos, si los emite el Banco Central, implicaría que la base monetaria estaría aumentando al 100,5% respecto del mismo mes del año anterior. O sea, se estaría duplicando la base monetaria nominal en un año. Claramente se darán cuenta
es un problema. Puede generar presiones inflacionarias importantes, ya lo anticipó también Gustavo. Y si lo comparamos contra febrero, o sea, antes de que comience el efecto económico de la pandemia, sería un aumento de la base monetaria del 68%. Y solo por motivos fiscales, o sea, solo por asistencia al fisco. Puede haber también presión para emitir dinero por otros motivos que probablemente después les describa Jorge, para rescatar la ELIX en el sistema financiero, o por intervenciones en el mercado de cambios ante un superávit comercial creciente. Lo que le estoy diciendo yo es solamente la necesidad de emitir por motivos fiscales. Jorge luego va a hablar un poco sobre cómo se puede en alguna medida compensar esa emisión tan grande de dinero con otras medidas. Lo que yo voy a ir anticipando en lo fiscal es que el sector público, de los tres niveles, sobre todo nación y provincia, tienen que ir buscando alternativas para que no aumente tanto el gasto y la emisión ante la caída de la recaudación. Una de ellas es que un porcentaje, que nosotros en este momento estamos ubicando en el 25%, de los salarios que se pagan en el sector público, por ejemplo en abril, se cancelen con un título público nacional, o sea, se los estaría obligando a ahorrar a una porción de los que trabajan en el sector público, entregándole un título público nacional que vencería en el 2021. ¿A quiénes? A los que tengan un salario en el sector público relativamente alto. De allí para arriba, en forma progresiva. Quiere decir, a salario más alto, mayor porcentaje de ahorro forzoso. O sea, mayor porcentaje de bonos se les debería pagar, entendemos, por 2 meses a esos asalariados. Y no solo a funcionarios, legisladores, Poder Judicial debería entrar también, sino también a empleados públicos de altos salarios. De esa manera, existiría menor presión sobre el gasto público y se debería emitir un poco menos de dinero que lo que antes le había dicho. Se podría pasar a emitir, en vez del 100,5% más que el año pasado para la misma época, un 90%. O sea que sigue siendo mucho, por eso se necesitan medidas adicionales. Sería un ahorro forzoso que se pagaría, se devolvería a quienes se les descontó ese dinero a partir de un año, y también a los empleados públicos provinciales. Cobrarían un porcentaje de sus salarios a través de esos bonos nacionales. Estos bonos, o títulos públicos nacionales, no servirían para pagar impuestos ni para comprar bienes en los mercados. No serían una cuasimoneda, sino que sería un ahorro forzoso que se empezaría a cobrar dentro de un año, no solo para aliviar la situación fiscal de de abril, de mayo, sino también porque, como lo explicó Gustavo, esta crisis implica que hay menos demanda en el mercado, también menos oferta por las restricciones para trabajar, para producir. Y es probable que esté cayendo más la oferta que la demanda. Entonces pueden empezar a faltar los bienes. También por ese motivo es importante que el Estado no aumente tanto el gasto público, sí lo haga ahí donde tiene que compensar a los privados que están perdiendo, o en la salud, por supuesto, pero que se alivie el gasto en otros destinos, como es el del pago de salarios. De esta manera se podría evitar la emisión de cuasimonedas en las provincias si la nación las asiste a las provincias de esa manera, porque entendemos que no sería una buena idea la emisión de cuasimonedas. Por ejemplo, eso ocurrió en el 2001 cuando había ley de convertibilidad y el Banco Central no podía emitir si no era contra entrada de reservas. Ahora no tenemos esa restricción, el Banco Central puede emitir. Si al Banco Central le sumamos 24 jurisdicciones provinciales emitiendo cuasimonedas, ¿se imaginan el desorden que eso podría provocar? Se emitirían demasiado cuasimonedas que cotizarían largamente bajo la par y traerían un problema adicional. Además, emitir cuasimonedas no es de un día para el otro. Hay que sacar una ley, hay que diseñar las cuasimonedas, hay que emitirlas. Quizás cuando se emitan ya llegaría tarde y ya habríamos pasado todo abril, probablemente unos meses más complicados. De manera que creemos que aquí
lo más ordenado es que la Nación, a través del Banco Central, también asista a provincias y municipios y que se encuentren otros mecanismos para contrarrestar ese impacto monetario. Algunos de ellos lo va a explicar seguramente ahora Jorge. De lo contrario, el impacto inflacionario, quizás no tan rápido, pero sí en los próximos meses, con tanto dinero dando vuelta, puede ser muy grande. Le paso entonces a Jorge. Gracias, Marcelo. ¿Me escuchan bien? Sí, supongo que sí. Bueno, en realidad me parece que es útil tratar de ver esta crisis en el contexto de cómo venía la economía argentina, porque hay demasiadas cosas que han cambiado y probablemente no estén suficientemente puestas sobre la mesa esas cosas que han cambiado. El gobierno, cuando arrancó el año, pensaba que mediante algún compromiso salarial, etcétera, podía regular la inflación a algo como el 40%. Trataba de mantener alguna imagen de cierta austeridad fiscal y de cierta austeridad monetaria, y pensaba que el problema principal de la economía argentina en función del tema de la deuda era la escasez de dólares por un superávit comercial bajo y una balanza de servicios que en general también es muy deficitaria, el tema turismo, etc. Bueno, da la impresión que los cambios que hay en estos 3 meses son demasiado fuertes como para ser absorbidos por la lógica de la política económica. O sea, uno lo que hoy ve es un gobierno que está activo en la cuestión sanitaria y activo en la cuestión de tratar de generar medidas tanto para los sectores sociales más desprotegidos como ahora en los últimos días aliviar pagos de impuestos, posponer pagos de impuestos o mecanismos de apoyo a empresas, tanto las pymes como incluso las grandes. Pero en el tema del manejo de la macro y del manejo de la deuda, sigue con el mismo cassette, digamos, que tenía en diciembre, y claramente las circunstancias no justifican esa falta de ayornamiento de gobierno. Así que ahí hay un problema, porque en la medida en que ese ayornamiento no ocurra, estas presiones que mencionaba Marcelo recién, estas presiones alcistas para la inflación, etcétera, no van a tener un buen canal, un buen cauce, se pueden acumular y en poco tiempo generar un problema mayor, un desmadre de la economía, de la macroeconomía, en un contexto muy raro, porque lo que hoy tenemos en la economía mundial es un fenómeno deflacionario, o sea, nosotros somos los únicos, me parece, en todo el mundo, salvo alguna otra excepción, que estamos teniendo un riesgo inflacionario en el contexto, es una paradoja, en el contexto de un mundo que está sufriendo fuertes presiones deflacionarias. Y además, diría un cuarto factor que el gobierno tampoco me parece está evaluando bien, es el tema de cómo no generar más problemas en el funcionamiento de la economía. Un principio que venimos discutiendo en los seminarios internos de IERAL en estas últimas semanas, es que todas las medidas deberían tamizarse por la pregunta si van a ayudar a organizar mejor la economía post-crisis o si van a empeorar la organización de esa economía, lo cual va a trabar la posibilidad de salida de la crisis o de la recesión, si es que se introducen más trabas, más impedimentos, más regulación, etc. Si uno mira, por ejemplo, el tema externo, bueno, tuvimos un superávit comercial de 16.000 millones el año pasado, y los cálculos eran parecidos para este año, respecto del superávit comercial, con una cuenta, por ejemplo, de turismo, que si bien se había reducido mucho el déficit, de todos modos se pensaba que podía seguir siendo deficitaria, y así como turismo, otros rubros de servicios que habitualmente son deficitarios. Bueno, lo que está ocurriendo es que se está cerrando la balanza, ni entran ni salen dólares por ese tipo de servicios,
Y en el plano del estricto balance comercial, propiamente dicho, de bienes, esta recesión lo que hace, obviamente, es profundizar la caída de las importaciones en un contexto en el cual, si tocamos madera, la trayectoria de las exportaciones puede ser razonablemente digna, de acuerdo a lo que mencionaba Juan Garzón hace un rato. Es decir, la balanza comercial de 16.000 millones podría perfectamente ir a 25.000 millones de dólares de superávit este año. No vale la pena hacer demasiados esfuerzos de estilización de esos números, simplemente se trata de órdenes de magnitud. Entonces, 25.000 millones de dólares de balanza comercial cambia bastante, y el cierre de sectores deficitarios en servicios como turismo cambia bastante, y mucho, yo diría, esa percepción que tenían los funcionarios respecto del problema de la recesión externa. Entonces, lo que estábamos discutiendo en el instituto, obviamente son opiniones personales, algunas con más consenso que otras, es que es una oportunidad para poder buscar mecanismos como el desdoblamiento cambiario, abrir un mercado financiero, de modo tal de que el Banco Central pueda vender parte de ese superávit comercial extra que va a haber este año, lo cual ayuda a compensar el exceso de emisión que se está dando, tanto por motivos de una mayor oferta de dólares, dólares comerciales, como por los motivos fiscales, como por también el tema de la política crediticia, que después vamos a comentar brevemente. El desdoblamiento del mercado cambiario es algo que no está todavía en el chip de la discusión oficial. Ellos siguen pensando que bajo estas condiciones de crisis tiene que haber más regulación cambiaria y menos. Y en realidad el desdoblamiento cambiario lo que permitiría sería canalizar parte del exceso de pesos a demanda de dólares por parte de particulares y por parte de empresas, obviamente a un tipo de cambio financiero, digamos 90 pesos, de acuerdo a lo que cotiza el contado con liquidación aproximadamente, y incluso se puede mantener el impuesto, ese del 30%, pero obviamente acorde a un mercado distinto, un impuesto de un dígito, no del 30% como es ahora, que incluso para el tema dividendo de las empresas es un impuesto que no se justificaría en el mediano plazo, quizás se puede justificar para los primeros trimestres. O sea, para el dólar ahorro, evidentemente un tipo de cambio más alto y un impuesto de un dígito sería un buen combo, porque permitiría sacar pesos que están sobrando, que van a empezar a sobrar en la economía, y generarle ingresos cuasi fiscales al Banco Central, que va a vender dólares a un precio mayor del que los está comprando en el mercado comercial, e ingresos fiscales al Tesoro, porque ese impuesto del 30%, que no recauda nada, en otro contexto, con un cupo en vez de $200, de $1.000, son todos números que estoy dando a título de ejemplo, no es que tengamos algo totalmente pulido en ese plano, y un impuesto de un dígito es algo que va a recaudar y va a esterilizar pesos. Ahora, esto, digamos, es aprovechar, hacer de la necesidad virtud. O sea, la necesidad es que vamos a caer en las importaciones, vamos a obtener más balanza comercial, y la mayor balanza comercial va a obligar a emitir más pesos comprando esos dólares en el mercado comercial, y el gobierno actual y el Banco Central seguramente no va a estar predispuesto a hacer un festival de LEVAX para rescatar esos excesos de liquidez. Este mecanismo de canalizar el exceso de liquidez bajo la apertura de un mercado financiero, obviamente requiere de todos modos de que el ahorro forzoso que mencionaba Marcelo recién también se ejecute, porque si no, de todos modos la emisión de pesos va a ser extraordinariamente elevada. Y por otra parte, digamos, el ahorro forzoso como señal fiscal también puede ayudar a una pata fundamental de evitar que la macroeconomía derrape, que es el tema de que la negociación de la deuda pública llegue a buen puerto. Ahí las noticias que hay
consisten en lo siguiente. El ministro de Hacienda venía con una posición muy dura. Prácticamente había todos los comentarios que uno escuchaba de los que manejan los fondos de inversión que tienen bonos de deuda argentina, es que esa negociación no llevaba a ningún resultado, era una pérdida de tiempo. Ha cambiado esa posición, ha girado un poco, se ha mostrado más flexible el ministro Guzmán en las últimas semanas, pero de todas maneras sigue insistiendo en que Argentina no puede pagar prácticamente nada durante 3-4 años, y se basa en un modelo de sustentabilidad de la deuda, que también fue hablado con por el Fondo Monetario, que en realidad tiene muchos errores de análisis, porque subestima el nivel del PIB de la Argentina, hace los cálculos con un PIB en dólares de 360.000 millones de dólares. Argentina históricamente está siempre convergiendo a 500.000 millones de dólares, ojalá que en 4 o 5 años ese también sea el nuevo número del PIB de la Argentina, pero claramente la deuda pública contra un PIB de 360.000 millones de dólares es mucho más, pesa mucho más que para un PIB en una trayectoria de mediano y largo plazo que tiene que ser o tiene que estar en torno a los 500.000 millones de dólares. Y para la tasa de interés que Argentina puede pagar, la calcula sin computar la inflación en dólares que la Argentina habitualmente tiene, lo cual es una contradicción muy fuerte con el primer razonamiento, porque si uno aceptara que hoy el PIB en Argentina es de 360.000 millones de dólares, entonces lo que tiene que esperar es que justamente cuando la economía se normalice y el PIB vaya a 500.000 millones de dólares, lo que va a tener Argentina es inflación en dólares a lo largo de muchos años, con lo cual una tasa de interés en dólares que pague el Estado argentino de 5% nominal va a ser, en términos reales, una tasa de interés muy baja. Entonces, hay un problema con la forma en que está planteada la negociación. Ha habido algunas propuestas de algunos fondos que plantean abrir un periodo de espera de 2 años. Ha sido escrito esa idea por algunos economistas, algunos colegas, pero el problema que hay para hacer un periodo de espera es que se necesita de todos modos la aprobación de las mayorías, es decir, las cláusulas de acción colectiva se tienen que reunir los acreedores y hay algunos bonos que requieren un 80-85% de aprobación, o sea que abrir un periodo de espera no elude la necesidad de convocar a los acreedores y esperar que los acreedores den su punto de vista y avalen en algunos bonos con más de un 80% de los votos, con lo cual tampoco parece ser una solución demasiado práctica. O sea, y frente al riesgo, y obviamente el riesgo de caer en default, si se materializa, haría todo este cuadro macroeconómico muy complicado que estamos viendo, mucho más complicado, sin ninguna duda, y el problema del crédito comercial para las empresas se agravaría, no hace falta subrayar todos los problemas. Entonces, probablemente lo que convenga hacer sea para bonos de moneda, pagaderos en moneda extranjero, pero de ley argentina, de ley nacional, hacer un decreto, porque eso no hace falta ninguna negociación, ninguna cláusula de acción colectiva, por el cual se siguen pagando intereses y se supedita el canje de los bonos al momento en el cual se termina la negociación con los acreedores externos. De ese modo, deja de haber sangría de dólares por la parte de vencimientos de capital de los bonos en moneda extranjera, ley nacional. Y para los bonos ley extranjera, seguir pagando los intereses porque no hay prácticamente vencimientos de capital por los próximos 6 meses, y cambiar la forma en que se plantea esta negociación y realmente hacer un pequeño esfuerzo adicional que es el que el gobierno tendría que hacer en materia de metas fiscales. Marcelo ya ha escrito sobre ese tema en informes de meses atrás, para llegar a una propuesta que tenga chance de ser aprobada. Claramente no hay ningún problema en conseguir periodo de gracia para pagar intereses en los nuevos bonos. Ese no va a ser un problema, pero obviamente si no se pagan intereses va a haber que capitalizarlos, y eso aparentemente Guzmán tampoco quiere hacerlo, quiere incluirlo en la propuesta oficial.
Y en realidad lo que tenemos que tener en cuenta y no perder la perspectiva es que lo que está en juego son 80.000 millones de dólares, que es la parte que hay que negociar de la deuda, el resto son deudas intrasector públicos o deudas con el Fondo Monetario, el Banco Mundial, etc. Esos 80.000 millones de dólares son un cuarto del total de la deuda pública argentina, un 25%. Es decir, que por cada un punto de tasa de interés que estemos reconociendo a esos acreedores que detentan 80.000 millones de dólares en bonos, estamos encareciendo el costo financiero de la deuda pública en un cuarto de punto. Porque esa deuda bajo la negociación es, repito, el 25% del total. Entonces, nos parece que en este tema de la deuda hay que hacer la negociación pensando en las consecuencias sobre el sector privado y no tratando de lograr algún éxito académico que sería pírrico para la economía del país. Y volviendo al punto anterior, digamos, a la cuestión de cómo canalizar los excesos de liquidez y las consecuencias que tendría una aceleración o no de la inflación sobre la economía, una aceleración que, repito, todos somos conscientes que hay que evitar, aunque aceptamos que el andarivel de inflación en el cual vamos a transcurrir este año va a ser más alto del que el gobierno inicialmente pensaba. Respecto de las consecuencias sobre la economía, ahí el tema crediticio ha pasado a primer plano, y la medida que ha dispuesto el Banco Central tiene, digamos, liberar LELIQ por unos 360.000 o 390.000 millones de pesos en 3 meses, está implicando una fuerte presión de oferta en el mercado de crédito. De hecho, en algunos mercados como el de cauciones, la tasa de interés está en el 20% anual para operaciones a 7 días, es decir, hay bolsones de liquidez, pero del otro lado hay enormes problemas para que esa oferta de crédito llegue a las empresas porque no están bien diseñadas las cuestiones de garantías, de carpetas, etc. Y ahí también vemos la necesidad de trabajar mucho más aceleradamente y mucho más en forma contundente, tomando total conciencia de la profundidad de la crisis en la cual estamos. Así que, bueno, un poco desordenado, pero creo que era el tiempo que me había propuesto. Creo que seguimos ahora conversando entre todos. No sé si Miriam... Muchas gracias. Ahora le damos la palabra que pidió Gonzalo a hacer una pregunta. Sí, bueno, es difícil formular una pregunta puntual después de estas presentaciones que nos ilustran con precisión los distintos aspectos tan preocupantes de esta crisis, ¿no? Voy a tratar de ser bien conciso. El tema de la crisis impacta al punto que en la Unión Europea cancelaron los requisitos de déficit fiscal de los países. Esto que dividía Europa del Norte, más proclive al control, y Europa del Sur, más afectada por los déficits y la baja de actividad. Bueno, todo esto saltó por los aires, entonces la Unión Europea mira para otro lado, permite que se emitan, si no me equivoco, 600.000 millones de euros para cubrir todos los desajustes que provoca este parate por la pandemia. Ahora, en la Argentina, de acuerdo con la presentación que recibimos, estamos teniendo un aumento del 20% del gasto, según lo que nos contó Marcelo, y una reducción del 30% en la recaudación. Yo no sé si esto directamente habla de un 50% de perjuicio en las cuentas del Estado, que se puede reflejar en el déficit que mencionó también del 16% en marzo. Vamos a ver anualmente qué significa este 16%, pero definitivamente acá hay un gasto que explotó el gasto en la Argentina. A esto se tiene que sumar, como bien explicaba Jorge recién, el desafío de renegociar la deuda. Bueno,
vuelvo entonces a la conversación que tuvimos en el chat respecto de qué pasa con el gasto público y los empresarios, que parece ser que el presidente no nos trata con mucho cariño, pero al final de cuentas el que paga todo esto es el sector privado, a través del pago de salarios y el pago de impuestos, y cae sobre sus espaldas en generar la riqueza necesaria para el país. La pregunta es, ¿en qué medida identifican ustedes, y hablo a todos, cuál sería un mecanismo para que esto no se traduzca de manera directa en una nueva suba de impuestos? Porque claramente el déficit, y lo aprendimos en el 2002, como consecuencia de lo que fue el 2001 y el principio del 2002, el costo va repartido en el costo social de la gente que pasa a la indigencia y a la pobreza, y ve disminuidos sus patrimonios y sus ingresos, y también en el sector privado, que ven que corren por una fina línea de sostenimiento de sus empresas, cuando no entrar en quebranto, y encima de todo eso, el Estado pretende que sea el sector privado el que pague los impuestos. No sé bien por dónde hay que entrar para generar nuevas ideas. Lo del bono de diferimento me pareció una muy buena idea, pero bueno, ideas como esta, yo no sé si tenemos la posibilidad de generar un brainstorming sobre qué ideas se nos pueden ocurrir. Sí, primero aclaro que el déficit de abril, que se podría ser de 16% del PIB de abril, no significa que en todo el año va a ser un déficit fiscal del 16%. Si se repitieran todos los meses un déficit de 16%, a lo mejor en el año se podría dar un déficit de esa magnitud en el año. Pero el déficit de abril, si lo medimos sobre el PIB de todo el año, ya estaría agregando 1% de déficit anual. O sea que ya en abril se está generando un déficit que es mayor que el de todo el año pasado. Después vamos a ver qué pasa, porque se supone que no va a seguir fiscalmente el gobierno actuando después que pase el efecto más grave de la pandemia, como está actuando ahora. La mayoría de los gastos que están anunciando son transitorios, se supone, ¿no? Muchas veces los gastos transitorios se vuelven permanentes, lo mismo que los impuestos transitorios. Esperemos que este no sea el caso. Pero yendo a lo que preguntabas, Gonzalo, creo que una oportunidad que puede haber ahora, hay varios riesgos, por supuesto amenazas que ya las enumeramos, pero desde el punto de vista fiscal, una oportunidad es que se podrían tomar medidas, como lo que comentábamos de ese ahorro forzoso en salarios públicos altos, pero también es el momento, me parece, dado que no se puede sacar gente del sector público y sabemos que hay un exceso de empleo público, de achatar el peso, el peso que tienen los salarios públicos en Argentina, por ejemplo, haciendo que no haya aumento de salario en el sector público este año. O sea, ante la emergencia, y dado que la gente entiende que estamos en emergencia y hay una presión bastante grande del sector privado, es más fácil tomar medidas heroicas, de esas que serían imposibles de tomar en otras circunstancias. Que a lo mejor los sueldos públicos este año no aumenten o aumenten menos, y con un año de, por ejemplo, de sueldos públicos congelados, obviamente que eso al año siguiente diluye mucho el peso de ese empleo público. Porque acá no hay otra. Así como ahora hay 3 millones de jubilados nuevos sin aportes, y el efecto a largo plazo termina siendo ¿dónde? En lo que le podemos pagar a cada jubilado en promedio. Se termina ajustando por la jubilación promedio. Y con el gasto en salarios públicos pasa algo parecido. Hay 1 millón de empleados públicos que quizás se podrían haber evitado en los últimos 15 años. A la larga lo que va a terminar ocurriendo es que va a bajar el salario público promedio. Y este puede ser un año, más allá de ese ahorro forzoso que planteamos, en donde se pueda comenzar o se pueda tomar alguna medida que pueda ser tolerable cuando no lo sería en un contexto normal. Por ejemplo, que los salarios públicos este año aumenten mucho menos que los privados,
o no aumenten nada. Es algo que supongo, no digo que sea fácil de lograr, pero que es el contexto quizás para que ocurran este tipo de cosas. Gracias, Marcelo. Vayamos con la segunda pregunta. ¿Quién levanta la mano? Silvia Escorza, adelante. Habilita tu micrófono. Ahora. ¿Ahora me escuchan? Sí. Bueno, un poquito respondió Marcelo de acuerdo a lo que preguntó Gonzalo, y en realidad era que veníamos de una difícil situación del año 2019, que se intensifica ahora en el 2020, siendo que la industria metalúrgica, particularmente la nuestra, que no es del agro, venía en el último mes y medio repuntando un poquito y ahora se termina de frenar por todo este bicho que nos viene trayendo. Saber cuál sería la evaluación que harían los bancos para prestar créditos a las empresas, ¿no? Sabiendo que la difícil situación que se atraviesa, acarreando el año 2019, por la que estamos transitando ahora, la carpeta no va a ser brillante, lógicamente, porque si fuera brillante no estaríamos pidiendo crédito. Y que, tal cual como lo dijo Gonzalo, siempre las pymes somos los que tenemos que enfrentar y hacer pecho al déficit fiscal, ¿no?, que tienen los gobiernos y que son sucesorios, o sea que es un problema de nunca acabar, en el cual siguen pasando los gobiernos y siguen teniendo el déficit fiscal, que en lugar de achicarlo cada vez se agrandan más, porque no lo terminan. Digamos, los empresarios, cuando tenemos un grave problema, terminamos poniendo la cara con nuestros empleados, diciéndole de que los tenemos que suspender o los tenemos que despedir. Pero el Estado sigue agrandando eso y somos nosotros quienes lo pagamos con impuestos o con las medidas que van tomando el gobierno, ¿no? Un breve comentario. En Brasil, la propuesta que hay, que se está implementando, es una capitalización de un fondo de garantías para las empresas, y el fondo de garantías lo que hace no es tomar la foto de la situación, del balance de cada empresa, sino tomar la película de los últimos 3, 4, 5, o sea, usar como referencia, digamos, un periodo normal de funcionamiento de la empresa para garantizar créditos acordes al giro de esas empresas en situaciones normales. En la Argentina existe un fondo de garantías que es el FOGAR, que creo que está en cabeza del vice. Ahí, nuestro comentario fue que vemos que hay poco, o sea, necesitaríamos que un Daniel Arroyo, que es el ministro de Acción Social, se esté ocupando de este tipo de cosas. De hecho, hay una limitación increíble, que es que los bancos solo han abierto hoy para el tema jubilados. Entonces, es realmente no estar prestando atención a la magnitud de la crisis económica a la par de la crisis social. Ahí lo que hacemos es tratar a los funcionarios con los cuales eventualmente podemos hablar, refrescarles más acción, la necesidad de más acción en este plano. O sea, ese fondo de garantía se puede capitalizar perfectamente, y eso haría mucho más simple todo este tema de la capilaridad de los créditos, que como todavía no se da, lo que genera es esos bolsones de liquidez que comentaba recién, con tasas de interés que también reflejan la situación, ¿no? El 20% anual. Quizás, no sé, lo que podamos hacer es tratar de pedir alguna audiencia con el ministro de la Producción, para audiencia virtual, para tratar de ver qué están pensando ellos con más precisión y tratar de ayudar con algunas ideas. Pero esto obviamente todo es cuestión de días, o sea, en algunos de estos temas vemos que el gobierno o algunos funcionarios están pensando en términos de meses cuando se trata de días. No es un comentario muy preciso el que puedo hacer, pero es lo que se me ocurre que en este momento podemos comentar.
Bueno, muchas gracias, Jorge. Sería muy oportuno, ¿no? Para todas las pymes, sobre todo, que en realidad somos, bueno, como todos saben, somos el gran motor también de Argentina, y que somos las que siempre sufrimos, ¿no? Porque las multinacionales son las que siempre le prestan el mayor apoyo, y las pymes somos las que siempre más sufrimos, porque las más viejas, digamos, en el mercado nacional, y bueno, y que siempre estamos un poquito medio dejadas de lado, y sobre todo con los últimos adjetivos usados por el presidente, que espero que se retracte y que nos pida disculpas, porque no todos los empresarios somos como nos catalogó, desgraciadamente. Gracias, Jorge. Gracias, Silvia. Gonzalo levantó la mano. Sí, Silvia, y Jorge también. Jorge precisa con mucha claridad qué necesita el sistema bancario, porque el sistema bancario no tiene problemas en habilitar líneas para la gran empresa, ahí no va a tener problemas, estas líneas para cubrir pago de sueldos. En las empresas medianas, conocidas, que tienen un score razonable, tampoco van a tener problemas en conseguir estas líneas. Ya cuando la empresa empieza a ser de dimensiones más reducidas, ahí empieza el problema, y el problema se centra en el tema de la garantía. Por eso es tan importante lo que Jorge señaló. Sumamos, Marcelo, entonces, al tema del bono, habilitar un fondo de garantías amplio por parte del Estado, podría ser el FOGAR, podría ser a través del Ministerio de Daniel Arroyo, pero un fondo de garantías amplio para que todas las pymes puedan acceder al financiamiento necesario, una tasa absolutamente accesible, para que siga teniendo el giro del negocio cubierto. Esto es pagar sueldos, pagar gastos, y que no se interrumpa el ciclo de la producción, porque después remontar esto, vamos a ver, por más vacuna que aparezca, va a ser muy, muy difícil. Y por otro lado, un segundo comentario, es que también, Jorge, vos decías, es cuestión de días y no de semanas. En esto hay que hacer uso de los mecanismos que ya están vigentes, no inventar nuevos mecanismos, porque los nuevos mecanismos demoran, ¿cuánto? Demoran meses por la burocracia. Entonces hay que utilizar los canales que ya están funcionando, si es del FOGAR del Vice o si es el del Banco Nación, pero hay que usar lo que ya está funcionando. Gracias. Bien, gracias. ¿Quién levanta la mano? Roxana, Jorge. Roxana, habilita el micrófono, Rox. Ah, Jorge. Ahí lo habilita, bueno, Jorge. Adelante, Jorge. O va Roxana primero, dale. No, un poco decir lo que decía Gonzalo, pero aparte contarles que nosotros desde hoy estamos en condiciones de empezar a trabajar, porque salió un decreto anoche a las 12 de la noche, que desde hoy estamos en condiciones maquinarias agrícolas, lo cual estuvimos toda la mañana trabajando en protocolo, porque es dificilísimo, no es tan fácil empezar en este momento a trabajar, así que nos digan de la noche para la mañana siguiente, y no están habilitados los bancos. En ese decreto, no sé si lo sabían, están habilitadas las cooperativas de créditos y las mutuales, pero no los bancos. Y bueno, la verdad que el temor es decir, tanto esfuerzo hecho, faltaría que ahora, como pasó con los jubilados de esta mañana, se vaya todo al diablo, ¿no? Así que es muy difícil empezar a trabajar de un día para otro. Queremos trabajar, pero tenemos que seguir un control, un protocolo sanitario súper extremo. Así que sería muy bueno, yo no sé si lo del bono que vos decías, Marcelo, de los empleados públicos, ¿es una propuesta de la Fundación o es algo que ellos están pensando? No, es una propuesta adelantando el hecho que hay provincias que ya quieren emitir cuasimonedas y hay municipios que quieren que las provincias emitan cuasimonedas. Entonces nosotros decimos, ¿por qué emitir cuasimonedas si el Banco Central ahora no tiene las manos atadas para emitir dinero? Dejemos que solamente haya el dinero legal circulando. Pero dado que el sector público está haciendo crecer mucho el déficit y monetiza demasiado la economía, eso es peligroso por otras vías, a lo mejor no tanto rápidamente, pero sí va a ser difícil contener la inflación cuando se vaya normalizando la economía con tanto dinero emitido, que ahí tienen una forma de
ahorrar en el corto plazo o gastar menos, en realidad endeudándose, y esos salarios los pagan, esa porción de los salarios que se descuenta, se cobra el año que viene cuando se supone que las cosas ya se estén normalizando. También eso quita demanda en la economía, porque recuerden que estamos en una situación donde no solo cayó la demanda, sino que cayó la oferta. No podían ustedes trabajar. Ustedes, por ejemplo, van a comenzar, otros todavía no, y pueden faltar los bienes. Entonces, eso del bono también ayuda a sacar demanda en el sector público, en aquellos que tienen buenos ingresos y que pueden ahorrar, solo que sea un ahorro forzoso. Es algo que ya salió ayer en la coyuntura, va a salir en un informe hoy, y vamos a tratar, bueno, de que salgan los medios, y si tenemos reuniones con funcionarios, de llevarle también esa idea, porque nos parece que puede ser útil para esta transición. Y además, me parece una buena propuesta. Yo no sabía si era de la fundación, si ellos lo estaban pensando ya, así que va a haber que insistir para que no llegue, a ver si... Roxana, de hecho no lo están pensando, porque fíjate que hay senadores o diputados que están hablando de hacer una contribución, como una donación a un fondo de salud, o sea, una cosa totalmente inorgánica, o sea, obviamente o sea, yo creo que cuando un legislador habla de hacer una donación en esta circunstancia, está eludiendo discutir el problema del exceso de gasto en personal que tiene la Argentina. Está eludiendo discutir eso y no ayudando a solucionar. Gracias, le damos la palabra al señor Jorge Rivas. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo un poquito contarles la experiencia de la empresa nuestra, que es una de las esenciales y está funcionando por el tema de alimentos. La verdad que, bueno, vemos que digamos, vamos desembocando hacia un problema cada vez más grave, cada vez mayor. El gobierno no lo vemos a la altura de las circunstancias de actuar, digamos, preventivamente, sino que está corriendo de atrás cada una de las cosas que se van incendiando de a poco. Y justamente, como decía, ¿no es cierto?, el tema de la no emisión o de las no cuasimonedas, tratando, creo, por comentarios de que están buscando una asistencia adicional del Fondo Monetario para evitar las cuasimonedas. Pero claro, la caída de recaudación, la gente que no trabaja y, digamos, la caída de la economía en general, que vamos a ver los próximos 90 días, más allá del problema mundial, ¿no es cierto? Porque la realidad es un Estados Unidos cayendo 10 millones de empleos en 2 semanas, marca claramente que el panorama para adelante va a ser bastante complejo. Entonces vemos que en el caso de los bancos, como decía Roxana recién, ¿no es cierto?, hoy habilitaron el funcionamiento de las mutuales, pero no han podido torcer el brazo al sindicato de los bancarios como para poder abrir las sucursales y atender mínimamente el circuito, digamos, de pagos de las empresas esenciales. O sea, nosotros hoy estamos trabados que desde el correo argentino no lleva un pago o un cheque a un proveedor, más allá de la cuestión que pensaron que el dinero electrónico iba a solucionar muchos problemas. La realidad demuestra que electrónicamente estamos todavía lentos, hasta ver cómo implementamos hoy un e-check, digamos, ¿no?, una cuestión electrónica. Entonces, nuestro grupo, que tiene 1000 cápitas de sueldo, solamente hasta ahora ha recibido asistencia de un solo banco por 100 cápitas, y el resto de los bancos corridos hacia un lado, esperando ver justamente lo que decían ustedes, qué garantías ofrecen, o el Estado o las empresas, pero las empresas la verdad que no pueden ofrecer garantías, porque no hay garantía de que vamos a funcionar económicamente bien hablando. Entonces, si el Estado no sale a cubrir garantías en forma orgánica, y va a ser muy difícil que los bancos pongan la plata en alguien que no le vaya a devolver la misma, ¿no? Nosotros recién hoy es 3 de abril, cobramos una factura del Ministerio de Desarrollo Social que entregamos mercadería el mes de octubre del año pasado. Así que imagínense, eso intentamos sobre todas las maneras, antes de que estallara el coronavirus, descontar las facturas del Ministerio en el VICE,
y no lo hemos podido lograr. Con lo cual, la asistencia financiera es muy acotada en un sistema que se va destruyendo la cadena de pagos, y bueno, y en algún momento va a ser eclosión, o sea, no, va a ser muy difícil, ¿no? O sea, hoy abrir, por ejemplo, para que vayan a cobrar los abuelos a los bancos y amontonarlos todos, después que los tuvimos 20 días guardados adentro de todos, es ponerlos indebidamente a algo que realmente, bueno, en algún momento se va a tener que abrir esto, y desgraciadamente, bueno, que nos toque lo mejor, ¿no? Pero económicamente creo que vamos a un problema severo, grave, y que bueno, como decía recién Marcelo, Jorge, Gastón, hay que aportar ideas para ver cómo se puede salir de esto, ¿no? Para que el Estado pueda tomar caminos que hoy, hasta ahora, no los está analizando, ¿eh? No, todavía no les entra en la cabeza el problema que se viene. Como nosotros mismos no nos entra en la cabeza qué se viene. Hoy justamente yo participo en una sociedad de cría de cerdos, y hoy los socios me decían, porque no se está pudiendo vender el cerdo gordo ahora, me decían, che, ¿le sacamos el servicio de parición a las madres? Ahí en un cátigo. Decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, que hasta el que está produciendo alimento hoy está en duda de qué hacer. Ni pensar en lo que producen fierro y demás, ¿no? Así que bueno, es un poquito lo que yo les quería comentar, digamos, desde una de las empresas que hoy estamos prácticamente bendecidas por estar funcionando, lo difícil que se pone es seguir en marcha, ¿no? Gracias, Jorge. Levantó la mano Garzón, adelante. Hola, sí, una consulta para Jorge, que entiendo que Jorge de Rivas, que debe ser la única del planta de los que estamos en la reunión que está operando, si está claro el protocolo que hay que seguir cuando aparece algún infectado. Me parece que eso se va a venir en las próximas semanas, y me da la sensación que no se ha bajado una línea muy clara que hacer. Se suspende ahí toda la fábrica, una parte del personal. ¿Eso ustedes ya lo han evaluado? ¿Qué están pensando? Sí, nosotros la verdad que en estas 2 semanas de práctica, digamos, o sea, lo que se está haciendo es tratar de que los grupos de trabajos estén aislados, o sea que si se contagia un grupo de un sector de la fábrica, bueno, se va a aislar ese sector. Por supuesto que, digamos, las industrias esenciales me parece que se va a tratar muy distinto a las empresas que no sean esenciales, ¿no? Si se van poniendo en marcha para adelante. Porque la realidad es que un alimento hay que producirlo sí o sí. Yo no sé cómo van a poder o no apretar a un sindicato de los bancarios, por ejemplo, pero la realidad es que los bancos en algún momento van a tener que atender, independientemente de que si el sindicato presta conformidad o no. En alimentos, por ejemplo, hubo de los sindicatos una resistencia, es decir, bueno, si una empresa hoy estaba haciendo productos alimenticios para exportación, no eran necesarios, digamos, que esté en marcha esa línea en este momento del coronavirus, ¿no? Pero se siguieron manteniendo. El protocolo está claro, hay que cuidarse y hay que cuidar a la gente, entre ellos, hablar mucho entre ellos, entre los mismos grupos, y fundamentalmente contarse cuando están los problemas, ¿no? En el caso, nosotros tuvimos una planta el viernes de la semana pasada, en Río Cuarto, una planta de panificados, que uno de los empleados contó que había estado con la esposa con problemas de pulmones, y bueno, y se nos armó un revuelo. Por supuesto que solamente tenía neumonía la señora, pero el lunes ya la planta prácticamente no arrancaba. Nosotros le pusimos el pecho, la hicimos arrancar, y dijimos, che, si hay casos que no están confirmados, no frenemos la línea de producción. Y bueno, anduvo bien. Pero indudablemente que los contagios van a venir. Nosotros acá con Arcor estamos trabajando también mucho, viendo y aprendiendo entre todos. Pero fundamentalmente es eso, ¿no? Cuidar los grupos, los mandos medios, tratar de algunos dejarlos en casa y ver el reemplazo que va a tener cada puesto a lo que vaya infectando a alguno. Y bueno, indudablemente en algún momento la cosa se va a poner fea, pero no queda otra que poner el pecho, ¿no? Muchas gracias. José Franco. José Franco, por favor, habilita el micrófono.
¿Ahora? Sí, perfecto, adelante. Y bueno, decía de que realmente ha sido muy valiosa hasta lo que va de la reunión, no sé cuánto me queda, y muy provechosa. Yo quería insistir en un tema sobre la conveniencia de hacer valer nuestras ideas, que son muchas las que se han expresado desde el punto de vista técnico por parte de los investigadores y por parte de los empresarios participantes, que verdaderamente nosotros deberíamos evitar por todos los medios que nos sean posibles de hacer reuniones con funcionarios para mostrarle el camino, las equivocaciones, las ideas que nosotros podemos expresar. Nuestra idea, según mi parecer, y en relación al gran prestigio que tiene Fundación Mediterránea, y que seguramente va a ser una opinión bien escuchada, es buscar los medios, los mecanismos de alcanzar que nuestras ideas se difundan, porque estamos haciendo relevamientos muy concretos, muy saludables, muy interesantes, y además con los pies sobre la tierra. Todas esas ideas hechas y dichas por la Fundación Mediterránea en los medios que se pudieran utilizar para hacerlo, van a ser muy provechosos. Y no lo va a hacer tanto cuando nosotros asumamos una posición gremial. El gremialismo empresario está organizado, consigue reuniones, no tiene toda la suerte de que se le escuche con atención y que se le resuelvan los problemas. La Fundación debería aportar una opinión técnica que podría ser un resumen de la reunión de hoy. Y hay muchas cosas interesantes. Hablar de cuasimoneda tiene autoridad, la Fundación, y mucha experiencia técnica para poderlo hacer. Y realmente creo que sería un desorden en la economía de que cada uno emita su moneda. Las provincias, estaríamos con 20 y tantas provincias emitiendo su propia moneda. Un tema muy delicado que no todos están en condiciones de expresarlo, no todos están en condiciones de exteriorizarlo, presentarlo públicamente. Pero sí lo puede hacer la Fundación tiene basamento técnico para poderlo hacer. Es escuchada desde otro punto de vista, es la necesidad que tiene hoy el público en general de escuchar opiniones basadas técnicamente como la que tiene Fundación y no la tienen normalmente otras entidades, ¿no? Eso es un poco mi impresión. Gracias, José. Levantó la mano Jorge Riva, adelante. Sí, Miriam, yo lo que le decía que si querían, tenemos un protocolo elaborado por la gente de calidad, si les es útil yo se los reenvío por correo para que cada uno lo pueda por ahí leer y le puede servir a las empresas que recién ahora están por arrancar. Si les es útil yo se los envío, Miriam. Perfecto, sí, lo esperamos entonces, así se lo reenviamos a los socios. Gracias. Perfecto. ¿Quién más, por favor? Así vamos terminando. ¿Quién más desea hablar? Mario Barra, Gerardo Abdala. Gerardo. No se escucha, Gerardo, más fuerte, por favor. Para sumar un poquito a lo que decía Jorge, creo que nos tenemos que imaginar que ese es el escenario que se viene para aquellos que no estamos en actividad. Es cómo va a ser esa actividad, digamos, hay que empezar a ver y qué protocolos se van a usar, o sea que lo que va a mandar Jorge nos va a ser muy útil a los que estamos sin actividad el día de hoy, pero creo que es sumamente importante tanto a nivel de la empresa como después a nivel individual, que es cómo vamos a movernos dentro de la sociedad, aquellos que estemos autorizados a movernos, con todos los cuidados de no expandir el problema de salud, ¿no? O sea, porque hay que empezar a imaginarse el día 13, que ojalá sea el día 13, tampoco estamos seguros que sea el día 13 de abril. Entonces, bueno, creo que es un buen aporte de prepararnos, y tenemos la semana que viene, aquellos que no están abiertos, como para también empezar a comunicarnos con nuestra gente, y hay ideas muy valiosas las que tiró Jorge recién, para balancear entre toda la gran preocupación que tenemos todos, que es la parte de la economía y su funcionamiento, y en paralelo también el tema de salud, que va a ser un tema con el que vamos a tener que convivir un tiempo. Eso hay que asumirlo y tenerlo en cuenta. Simplemente eso. Gracias. Continúa Mario Barra, que levantó la mano. Sí, hola a todos.
Sí, solo para hacer un comentario un poco del sector, en qué estado está, y dejar una pregunta. El sector nuestro, el caso particular nuestro, por suerte, en 1 o 2 días pudieron estar todos trabajando de su casa, ya estábamos habituados a este tipo de situación y está el 100% de la empresa trabajando, no hemos perdido nada. Sí hay una gran preocupación por la cadena de pagos. Se nos han caído muy pocos clientes, más que nada clientes de Estados Unidos, que son los que más rápido reaccionan ante esta situación y que están en sectores complicados, sector de turismo, etcétera, que son los más complejos. Pero sí estamos muy preocupados por la cadena de pagos. Hay algunos clientes que nos empezaron a tirar esas alertas. Por suerte hemos sí conseguido para pago de sueldo de los bancos, que los estamos tomando porque no sabemos si vamos a recibir o no y cómo nos va a implicar eso el mes que viene para el pago de sueldos. Y la pregunta era si hay alguna previsión, yo sé que es medio complicado tener una previsión, pero de qué inflación podemos llegar a tener y valores de dólar. Creo que ninguno tiene una respuesta clara sobre eso, pero yo creo que hay que tener en cuenta algo que mencionamos varias veces y es recurrente. Lo que podemos tener es una situación muy rara, muy compleja, porque podemos tener una inflación del 4% mensual, digamos, para decir un número en abril, pero va a ser una inflación, si es del 4, que va a estar compuesta por la mitad del índice, que va a subir 0, y la otra mitad que va a subir 8 para que dé 4, digamos así. O sea, ese es el problema que hay cuando la mitad de la economía está parada y, digamos, la expansión monetaria no reconoce ese hecho, por decirlo de algún modo. Obviamente en el mundo hay deflación, o sea, hoy todo vale menos y obviamente digamos, la preferencia por la liquidez, el famoso problema que apareció en la crisis de 30, donde la gente se sentó sobre los dólares o las libras y no quería hacer nada. Ese problema hoy, digamos, no es canalizable en la Argentina porque no existe la posibilidad del ahorro en dólares legalmente, y en la medida en que la presión monetaria vaya en ascenso, esa presión sobre los precios se va a concentrar prácticamente en la mitad de la economía, que es la que funciona. Así que eso, más allá de un número promedio, el problema principal que se nos puede presentar es ese, porque si se presenta eso, obviamente va a ser una inflación que va a afectar más justamente a la población más desguarnecida, a la cual hoy queremos proteger de 1000 modos, que es el mismo problema que se plantearía con la emisión de las cuasimonedas. Si se emitieran las cuasimonedas, en Córdoba a lo mejor el Lecor nuevo cotice a 85 porque es una provincia ordenada, el empleado público que reciba el costo adicional, digamos, lo que antes le salía 100, le va a salir 115, va a tener una inflación. Pero en la provincia de Buenos Aires, si emiten patacones con el desorden que hay en esa provincia, ¿cuánto vale el patacón en la provincia? Entonces va a haber una inflación del INDEC del 3%, pero para la persona que recibe el patacón de la provincia de Buenos Aires, la inflación va a ser del 50%, porque va a necesitar 2 patacones para comprar algo que vale 1 peso. Entonces, ese es el problema, más allá de los números, ese es el problema que nos enfrentamos. Y respecto del tema del precio del dólar, bueno, el tipo de cambio oficial, en realidad, se ha estado atrasando, pero si uno mira que los precios de los productos que exporta Argentina, como decía Juan, han sufrido menos de lo que ha sufrido la canasta de exportadora de Chile, por ejemplo, donde el cobre sufrió mucho más que la soja y el trigo, en realidad lo que no debería hacer el gobierno con el precio del dólar oficial es dejarlo que se atrase más, digamos, pero es una situación muy rara porque todas las monedas se están devaluando
sin devaluarse, por el hecho que está bajando el precio de los no transables. O sea, siempre sabemos que lo que más pesa en la competitividad de la economía es lo que valen los alquileres, la mano de obra. Es la competitividad de Estados Unidos, gracias a que tiene un esquema de seguro de desempleo, está mejorando mucho para el día de mañana, porque esa terrible presión al desempleo que está teniendo, hay algunos bancos de inversión que pronostican que Estados Unidos puede tener una tasa de desempleo del 8 o 9% en 6, 7 meses más. Esos trabajadores, cuando vuelvan al mercado de trabajo, probablemente van a volver con salarios más bajos de los que hoy tienen. Es decir, el dólar la economía norteamericana está sufriendo una especie de devaluación, pero no porque el dólar se devalúa, sino porque los precios que conforman el tipo de cambio real son los que más están sufriendo, porque esta es una crisis muy concentrada en lo que es servicios, en lo que es bienes no transables, y en algunos bienes transables como el cobre, el petróleo, etcétera, pero no en todos los bienes transables, en el caso de los alimentos, y obviamente tampoco los precios transables vinculados a los servicios de información, digamos, donde justamente lo que hay es más demanda y no menos demanda de todos esos servicios. Así que, más que el promedio, lo que nos preocupa es este tema. O sea, el INDEC puede decir la inflación es 4%, pero un trabajador en la provincia de Buenos Aires, si emiten los patacones, va a sufrir una inflación del 30% en un mes. Ese es un poco... no queríamos quizás ser tan dramáticos, pero yo creo que tu pregunta nos permite ser más precisos en esto que estuvo como sobrevolando. Muchas gracias, y como sé que la señora Roxana Negrini tiene que retirarse, le damos la palabra a ella y después sigue Silvia Escorza, que había levantado la mano también. Adelante, Roxana. No, bueno, solo agradecer y decir que nosotros también estamos haciendo nuestro protocolo, les aconsejo que lo vayan haciendo, porque nosotros hace 2 semanas que venimos trabajando vía conferencia con los gerentes para hacerlo, y ahora nos llega que mañana podemos empezar a trabajar, y estamos viendo que no tenemos el personal suficiente para la limpieza, que es cada 2 horas, no nos llegaron los termómetros digitales que los teníamos pedidos de antes, porque hay que hacerle medir la temperatura del momento que entran, en la mitad del ingreso y a la salida. Son 350 empleados que tenemos, o sea que estamos previendo que para el lunes entren nada más que 50 en lugares claves, y luego iremos gradualmente aumentando, pero es muy complejo, así que nosotros tenemos un protocolo hecho, y si quieren también se los envío, para que vayan trabajando, porque cuando llegue el momento es difícil. Gracias, excelente la reunión, y nos encontraremos nuevamente. Perdonen, pero tengo otra reunión a las 2. Saludos a todos. Gracias. Continúa Silvia Escorza, que levantó la mano. Bueno, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, bien. No, yo también era solamente aclarar eso, que era con vista de los 30 a los 90 días posteriores, y quizás bastante días más todavía, seguramente con todo lo que se vendrá. Y también, como dijo Roxana, en algunas cuestiones que también no nos han llegado los termómetros a nosotros, son 170 personas que también trabajan, de las cuales hemos pedido y hemos podido incorporar a 5 para que terminaran unos trabajos que teníamos que entregar a municipios, de los cuales lo nuestro también es trabajar para la salud, porque es recolección de residuos, y que justamente nos estaban reclamando muchísimo, que no pudimos entregar por falta de terminación. En donde teníamos intimación de parte de municipios y de algunas ciudades de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y pudimos hacer con la venia del intendente municipal y de la policía que entraran unas 5 o 7 personas a trabajar con todas las medidas de seguridad, pero por supuesto, no logramos tener la pistola para medir la fiebre, pero sí los barbijos, sí la ropa que corresponde y todo eso, pero bueno, pensando en eso, ¿no? Que aparte de todo lo que se viene, tener que invertir también en otras cuestiones de salubridad que en otro momento no se exigía, y ahora seguramente que será otra inversión o otro gasto más que no lo teníamos planeado, ¿no? Por supuesto. Nada más que eso, era plantear que digamos, que la preocupación es de 30 días en adelante, porque en estos días lo venimos manejando, seguramente con lo que van a prestar los bancos para el pago de sueldo y para todo eso, nos ayudará con
cobranza que tenemos, pero el tema es cómo seguimos para adelante sabiendo que lo más difícil viene a partir de fines de abril o los primeros días de mayo, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes y excelente la reunión, la verdad que estuvo fantástico, yo me hice todos los machetitos posibles para ir refrescando, excelente los asesores como de costumbre, y bueno, y estaría buenísimo que sigamos teniéndolas de esta forma y por ahí para hacer distintas preguntas para la próxima, ¿no? Bien, ¿algún otro empresario de los que están en línea que deseen aportar lo que deseen, por supuesto, o preguntas? Juanjo Blangino, José Franco, Mario ya habló, Jorge también, Gerardo Abdala, Antonio Melero, Marcos Aladio. Bueno, vemos que podemos interactuar de esta manera. El lunes tenemos previsto hacer esta misma reunión para los socios de todo el país. Y el jueves o viernes de la semana que viene, ya acordamos bien, podemos hacer otra reunión con ustedes y, no sé, Marcelo, Jorge, ¿qué opinan? ¿El lunes que próximo? ¿Ya es con los socios? O sea, el lunes que viene con los socios para brindarles el servicio porque está cortado, entonces específicamente el lunes, socios. Y el jueves o viernes de la semana que viene con el consejo como hicimos hoy. Y lo del lunes, no sé, los otros investigadores, cómo estamos con la agenda, yo la verdad que no lo sabía, no nos fijamos, pero después lo vemos en privado y le pasamos el aviso al resto. Bien, ¿alguna pregunta de los miembros del consejo? ¿Aportes? No, yo lo que tenía que decir lo dije y felicitaciones porque bueno, esto también son todas experiencias que vamos teniendo del día a día y el minuto al minuto. Bien, salió bastante bien. Según el técnico acá me dice que no se cortó en ningún momento y podemos sumar a más empresarios. Miriam, discúlpame la intervención. Valoro como muy importante que la Fundación pase un mensaje a todos los socios y tenga un calendario de actividad con todos los socios. Es muy importante eso para que todos los socios vean la importancia que tiene la Fundación Mediterránea y sobre todo el aporte de las cuotas que están aportando. Que la Fundación no se ausente de este acompañamiento a todos los socios. Me imagino que es algo que ya sabrán, ¿no? Así es. Estamos trabajando prácticamente las 24 horas. Bueno, felicitaciones y ánimo, Miriam, y a todo el equipo. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, damos por finalizada aquí la reunión. Muchas gracias a todos ustedes y a los miembros del Consejo les pedimos que todos estos aportes que ustedes les dijeron a los economistas, que también, por favor, los hagan quedar muy bien a ellos, escribiendo para los que no participaron de este chat. Muchas gracias. Gracias, adiós. Chao, que anden bien. Chau, chau. Chao, gracias. Muchas gracias.